Los cárteles mexicanos no solo practican la tortura, la perfeccionan. Para ellos la crueldad es calculada, método diseñado para llevar a las víctimas al límite. Desde soltar tigres hasta poner chile en las heridas e incluso convertir algo tan inocente como un florero en un arma de dolor. Los cárteles han perfeccionado el sufrimiento. Pero ¿cuánto más llegarán? Hoy en El Show de Infografías exponemos torturas de cárteles tan extremas que superan la muerte. Número 10. Iniciaremos en modo fácil, que para los cárteles sigue siendo brutal. Miedo. Cuando no están ocupados mutilando a sus víctimas, las están volviendo locas con formas más abstractas de crueldad y terror. Esto suele hacerles creer que sus seres queridos morirán de formas horribles. Claro, matar rivales es una forma fácil de establecer dominio, pero el miedo es una herramienta más poderosa. Disparar a un rival es un distribuidor menos. Atarlo, grabar su tortura y publicarla en TikTok con música de Post Malone. Todos, pandillas, civiles y policías, lo piensan 2 veces. Si el cártel no quiere matarte pero quiere controlarte, tu familia sufrirá las peores consecuencias. Tu pareja o hijos podrían ser llevados a un lugar desconocido donde serán golpeados, privados de comida y retenidos hasta que obedezcas. ¿Quieres que te los devuelvan sanos y salvos? Entonces será mejor que cooperes. Así es también como los cárteles obtienen rescates. Un hombre llamado Félix fue secuestrado y luego rescatado por los Zetas. Más adelante hablaremos de ellos. Un policía corrupto lo secuestró y entregó al cártel. Félix fue torturado 2 meses, mientras sus captores llamaban a su familia pobre y amenazaban con matarlo si no pagaban. Pero comparado con nuestras próximas víctimas, Félix fue un tipo con suerte. Número 9. En ciudades con cárteles en conflicto, como Ciudad Juárez, hay alta rotación policial. Si rechazas el dinero ensangrentado del narco, te ponen una mira en la espalda. A las pandillas les encanta dar un ejemplo con la gente que no se alinea. Pero si aceptas un sueldo de un cártel y juegas sucio, entonces todos los rivales te pondrán una mira en la cabeza. De cualquier manera, probablemente te espera un momento especialmente desagradable. No sabemos en cuál de estas categorías cayó José Everaro Sánchez Valenzuela, pero sí sabemos eso. El joven oficial de policía experimentó una de las peores torturas imaginables. Esto fue en 2011. José solo llevaba 1 año en la fuerza cuando una banda de sicarios que representaban a un cartel desconocido lo rodeó y lo arrastró fuera de la calle. La próxima vez que vieron a José, lo sacaban a rastras de un vehículo, atado de manos y pies, con una bolsa plástica en la cabeza. Para ese momento, probablemente ya estaba drogado o había sido golpeado hasta someterlo, pero lo peor aún estaba por venir. A la vista de varios espectadores aterrados en las calles de Paseos del Alba, los miembros de la banda rociaron a José con un acelerante y luego encendieron un fósforo. La muerte tortuosa fue prolongada y su cuerpo quedó irreconocible. Los asesinos dejaron una nota junto al cuerpo, pero no se ha revelado su contenido. Comparado con otras torturas de los cárteles a las fuerzas del orden, lo de José fue leve. Comparado con lo ocurrido en nuestra siguiente historia brutal, Número 8. ¿Qué le sucedió a Enrique? Kiki Camarena es uno de los casos más famosos de violencia de los cárteles mexicanos en toda la historia. Y es uno que sigue atormentando a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, o Agencia Antidrogas de Estados Unidos hasta el día de hoy. Kiki se hizo de muchos enemigos en el narcotráfico, actuando como un informante valioso que dio la ubicación de varias operaciones importantes de cultivo de los cárteles a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y a los federales mexicanos. Esto resultó en muchas quemas controladas y en muchos capos de la droga muy molestos a principios de los años 80. En 1985, esto alcanzó un punto crítico para Kiki de forma brutal, como venganza por destruir un lucrativo rancho de marihuana. El año pasado, Kiki fue secuestrado fuera del consulado estadounidense en Guadalajara por un funcionario mexicano corrupto. Lo trasladaron a un lugar más privado donde podría comenzar su prolongada tortura. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos informó que Kiki fue torturado por más de 30 horas. Sus captores destrozaron su cuerpo y lo sometieron a un dolor insoportable. El cuerpo de Kiki, junto con el de su piloto personal, quien también fue secuestrado al mismo tiempo, sería encontrado abandonado, envuelto en plástico. Además de ser perturbadora, la macabra tortura y muerte de Kiki también generó teorías de conspiración en las décadas siguientes. La CIA tenía en su poder varias de las grabaciones de los interrogatorios y el asesinato de Kiki, y durante mucho tiempo se negó a entregarlas todas. Como era un tema de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la gente especuló que algún agente infiltrado de la CIA pudo haber estado presente todo el tiempo, lo cual no está fuera del ámbito de lo posible, dado que la CIA
fue quien entrenó a los agentes muy corruptos que secuestraron a Kiki en primer lugar. La CIA, si participó, no quería perder prestigio. Oye, hablando de perder prestigio, número 7. El desollamiento, especialmente con la víctima viva, es una forma de tortura relativamente exclusiva de los cárteles de droga mexicanos. Las víctimas son atadas a una silla con cinta adhesiva, mientras un sicario las corta lentamente con una navaja, si quieren que realmente reflexiones sobre las decisiones de tu vida que te llevaron a este momento. Incluso pueden poner un espejo frente a ti para que lo veas. A veces te ponen adrenalina para que no te relajes antes de que acabe la diversión. Si los haces enojar mucho, podrían cortarte los genitales antes de que mueras desangrado. En un incidente infame en 2010, la piel de un hombre fue cosida a un balón de fútbol y dejada junto al ayuntamiento. Es un crimen muy versátil contra la dignidad humana. Podar a tus enemigos como un seto desordenado es una táctica clásica de torturadores de cárteles. ¿Recuerdas a Félix de antes, el tipo que fue secuestrado y rescatado por los Zetas? Al salir, relató situaciones parecidas en las casas de seguridad sucias, donde lo retenían los Zetas. Los sicarios que lo retenían solían arrastrar a miembros del cártel del Golfo para torturarlos y obtener información. Félix describió que los Zetas les cortaban una parte diferente del cuerpo cada día hasta que finalmente soltaban la información. Y cuando soltaban la información, los liberaban de la vida. Los Zetas los llevaban a una ladera cercana y los quemaban hasta convertirlos en cenizas. Pero cuando se trata de mutilar, la verdad es que los cárteles de México tienen que quedarse atrás frente a los operadores de Colombia. Número 6. Este método de tortura lo usaron narcotraficantes colombianos durante la violencia. La violencia fue una década muy brutal en la historia de Colombia. De 1948 a 1958, una guerra civil entre los partidos conservador y liberal mató a alrededor de 20,000 personas, uno de cada 50 colombianos. En un país donde la violencia política era común, las organizaciones criminales reclamaron lo suyo. Rebanada del pastel, énfasis en rebanada. La forma de violencia más conocida de este periodo fue la corbata colombiana. Las pandillas cortaban la garganta de la víctima y sacaban la lengua por el agujero para que colgara sobre el pecho como una corbata de carne. Pero eso no se compara con los horrores del jarrón de flores. Corte. Algo que incluso parecería gráfico y de mal gusto en una película slasher barata de los años 80, en este método, las pandillas desmembraban a sus víctimas. Después, mostrando su faceta de floristas, acomodaban lo restante en un grotesco ramo humano. Era un regalo que nadie querría recibir. No encontrarás muchas torturas más horribles que esa. Bueno, a menos que te adentraras en cierto rancho en una zona rural de México. Número 5. Es importante recordar que los cárteles, como otras organizaciones criminales globales, son un negocio familiar. Esto ha sido muy cierto con los hijos del cártel de Sinaloa y el Chapo. Más sobre él y sus inquietantes métodos de tortura después. Los hijos de El Chapo, llamados los Chapitos, lucharon durante años violentamente contra su exsocio, el Mayo, por el control del cártel de Sinaloa. Demostraron ser dignos hijos de su padre. Basta mirar el rancho de Nabolato para comprobarlo. Ese lugar era un retorcido campo de juegos para desahogar deseos sádicos con mafiosos y desafortunados inocentes. Uno de los métodos preferidos por estos hijos sociópatas de Sinaloa involucraba sacacorchos. Se sabe que los retuercen directamente en los músculos de sus víctimas antes de arrancarlos de nuevo. El metal retorcido guarda recuerdos carnosos. También han optado por clásicos comunes en Estados Unidos: ahogamiento simulado, descargas eléctricas y severas golpizas que casi matan. Un giro particularmente cruel es que a veces iban más allá de solo echar sal en sus heridas. Literalmente frotaban chiles en la carne expuesta de las personas a las que estaban torturando. Y, por supuesto, el horror más infame del rancho involucraba a las mascotas de los Chapitos, una colección de tigres a los que se sabía que alimentaban con sus víctimas aún vivas, como si fuera una escena sacada de una película de James Bond para adultos. Aunque los Chapitos han hecho de la tortura un perturbador pasatiempo, no parecen tan malos comparados con un profesional en acción. Número 4. Antonio Jaguar Marufo es un sicario del cartel con un largo historial de actos brutales y sádicos. Muchos de sus métodos eran los clásicos del cartel: desmembramiento, desollamiento, quemaduras, descargas eléctricas, apuñalamientos y tiroteos. Pero lo que lo hacía aterrador no eran los actos en sí, sino la fría y clínica precisión con la que los llevaba a cabo. Un exintegrante del cartel que luego fue informante contó que el Jaguar tenía una habitación especial en su propiedad, hecha para que el asesinato fuera limpio y eficiente.
Dijo que la habitación parecía casi como una de hospitales, azulejos blancos y limpios, y pisos inclinados hacia un drenaje en el suelo para atrapar derrames de cualquiera con quien él y sus muchachos trabajaran en ese momento. Podrías pensar que la tortura en una sala clínica estéril es mejor que te arranquen la cara en una sucia casa de seguridad de los Zetas. Ese profesionalismo muestra una comodidad con la crueldad mayor que la de un sicario novato drogado. Aquí tienen experiencia y probablemente saben cómo lastimarte de maneras que ni siquiera imaginarías, o preferirías no hacerlo. Pero sabes que incluso un sicario notorio no empleará métodos de tortura tan brutales como el monstruo que lo contrató. Sobre el número 3, las acciones de los chapitos antes fueron bastante malas, por decirlo suavemente. No creemos que estarían ahí sin aprender algunos trucos de su querido viejo Joaquín el Chapo, el propio Guzmán, quien probablemente recibe el dudoso honor de ser el narcotraficante más infame desde Pablo Escobar, el rey colombiano de la cocaína. Y Guzmán se distingue de muchos otros narcotraficantes por su disposición a ensuciarse las manos, y mucho. Un guardaespaldas del Chapo relató bajo juramento historias perturbadoras sobre las acciones terribles de su jefe. Hubo un incidente en el que capturaron a 2 exmiembros del cártel de Sinaloa que se habían ido a buscar mejores oportunidades. El Chapo decidió que esos hombres necesitaban aprender una lección. Los golpeó sin piedad, dijo el guardaespaldas. Cita: estaban completamente como muñecos de trapo. Los hombres estaban destrozados, no podían moverse. Pero la pesadilla aún no terminaba. El Chapo se burló y los maldijo con su rifle. Luego los mató de un tiro en un inusual acto de piedad. Sus secuaces después eliminarían los cuerpos. Eso incluso parece compasivo comparado con las últimas horas de un hombre del cártel Arellano Félix. El Chapo lo torturó durante días sin parar. Fue atacado continuamente, sin respiro, sin clemencia. Fue brutal. La camisa del hombre se le pegaba al cuerpo, empapada de sangre, sudor y mugre. La víctima permaneció sola en una choza de madera, a oscuras y bajo el intenso calor mexicano. Finalmente, tras días de sufrimiento, el Chapo lo llevó a un terreno desolado y lo mató. El cuerpo fue arrojado a una tumba superficial. El Chapo, experto en tortura, calificó su aislamiento antes del juicio en Estados Unidos como tortura continua y afirmó: no puedo concentrarme para ayudar en mi defensa. Tengo dolores de cabeza y vomito casi diario. No he visto el sol ni he respirado aire fresco durante 13 meses en su país. Pero por si esa pequeña historia trágica te hace sentir demasiada simpatía por el Chapo, nuestro siguiente terrible relato de tortura te recordará quién es realmente. Número 2. Si las descripciones anteriores de tortura y muerte no fueron pista suficiente, el Chapo es muy mezquino y sádico. En 2004, ordenó la muerte del hermano del líder rival Rodolfo Carrillo, todo por negarse a darle la mano. Pero lo que le pasó a Rodolfo es cosa de niños comparado con lo que le pasó a Israel Rincón, otro narcorrival. Ni un director de películas de terror imaginaría una muerte tan tortuosa. El Chapo mantenía a Rincón atado y torturado en una propiedad, aislado y sometido a golpizas, asfixia con agua, descargas en los oídos y le arrancaron los dientes con pinzas. Tras horas de tortura, Rincón perdía el conocimiento y se desplomaba en su silla. Eso no era aceptable. El Chapo contactó a un médico privado para que atendiera a Rincón y lo reanimara. Y cuando el desafortunado narco fue arrastrado de vuelta al mundo de los vivos, el Chapo y sus hombres simplemente continuaron torturándolo, antes de finalmente golpear y apalear al pobre hombre hasta matarlo. Todo esto estaba siendo grabado y fue subido a YouTube. La terrible tortura de Israel Rincón probablemente traumatizó a miles de personas que tuvieron la mala suerte de verla. Aunque todo lo hablado hoy basta para darte pesadillas, tendremos que invitar a los Zetas otra vez. Número 1. Hoy, los Zetas están fracturados y desapareciendo. En su apogeo, fueron el cartel más brutal de México. Eran uno de los cárteles más pequeños y actuaban como fuerza paramilitar para proteger al cártel del Golfo. Finalmente se separaron para seguir su camino, aplicando lo aprendido. Pero como eran más pequeños, su violencia tenía que ser mayor, más cruel y más audaz. Hicieron cosas impensables incluso para otros cárteles. Nada ilustra mejor esto que las brutales batallas de gladiadores que los Zetas llamaban ¿quién quiere ser el próximo sicario? Estos juegos de tortura se usaron en masacres mayores, como al asaltar autobuses de migrantes. Las mujeres sufrían abuso y asesinato, mientras que los hombres eran obligados a luchar entre ellos con armas blancas hasta morir. Si sobrevives a esa sangrienta prueba, matando a posibles amigos o familiares,
Quedarás roto y serás reclutado como asesino profesional. Porque, ¿qué podría ser una peor tortura que aquella que también te convierte en un monstruo? Las torturas del cártel pueden ser peores que la muerte, pero a veces sus víctimas se defienden. Mira veces que los cárteles se metieron con la gente equivocada para ver cuándo las tornas cambian. O haz clic en este video